Hoy iniciamos entonces nuestra serie Enséñanos a orar y quiero animarlos a que me acompañen en la escritura a un pasaje, una parábola de Jesús en el Evangelio de Lucas. No importa cuánto se haya escrito, a pesar de lo que se ha dicho, de lo que se ha hablado de aquellas personas que son piadosas en la oración. Recuerdo algo que me impresionó a mí, recién empezaba yo mi vida de fe, fue la historia de un hombre que, según decían sus compañeros de seminario, en las tablas, en el piso de madera cerca de su cama había dejado huellas de sus rodillas. Para mí eso era muy confuso, pero me dejó una huella muy seria en mi corazón. Pero independiente de todo lo que usted y yo hayamos leído o escuchado acerca de los piadosos en la oración, necesitamos usted y yo tener una mayor iniciativa, un elemento mayor que el simple deseo humano nuestro de entender esta invitación que Dios de manera especial, de manera única, de manera exclusiva, de toda su creación le hace a los seres humanos. A nadie más Dios de su creación le pidió que oraran. A nadie más nos invita a orar, sino solo a los seres humanos. Ni a las aves, ni a los peces, ni a los mamíferos, ni a la vegetación. Nadie más de la creación fue invitado a tener este tipo de interacción con Dios, aparte de usted y nosotros los seres humanos. Así, ¿cómo podríamos entonces estas criaturas, nosotros, los seres humanos que nos hemos rebelado contra Dios, que hemos pecado contra Él, cómo podríamos nosotros orar de manera aceptable ante este Dios justo, ante este Dios santo, ante este Dios soberano, limpio, puro, generoso? ¿Cómo podríamos usted y yo acercarnos a este Dios? ¿De qué manera podríamos hacerlo? Yo no sé si usted ha intentado entrar en las oficinas de los políticos en la ciudad y las inmensas dificultades que uno tiene. Los filtros de secretarios o secretarias que tienen antes de que usted llegue allá. ¿Cómo podríamos usted y yo, en nuestra condición de rebeldía hacia Dios, de pecado, acercarnos a este Dios tan puro? Bien, la única la única opción que ustedes y yo tenemos para relacionarnos con este Dios santo puro es que el único que recibe las oraciones, el gran oyente de las oraciones, Dios, el Señor, ha decidido revelarnos a nosotros su voluntad. Ha decidido que ustedes y yo podamos acercarnos a Él. Él ha tomado la decisión y lo ha hecho de dos maneras. Ha diseñado un camino vivo para que ustedes y yo nos podamos acercar a Él de manera inmediata en cualquier momento. Cualquier persona, cualquier pecador, no importa cuán grande o pequeño que usted considere que sea su pecado, este Dios que oye la oración ha creado un camino vivo para que ustedes y yo nos acerquemos de manera inmediata, de manera libre, sin ninguna reserva. Ustedes y yo podemos acercarnos a Él, y cualquier persona. Él diseñó ese camino para que cualquier persona se acerque a Él. Pero además, este mismo Dios nos ha dado la oración como el medio esencial para que ustedes y yo nos relacionemos con Él. Es el medio esencial de interrelación, de intercomunicación y de bendición entre Él y nosotros. Es como Él lo hace. Así Él decidió que nos comuniquemos con Él. ¿Cómo calificaría usted sus tiempos de oración? Estas son preguntas que yo me estuve haciendo esta semana. ¿Qué calificación le daría usted a sus tiempos de oración? ¿Cuáles son las prioridades de sus tiempos de oración? Dianita decía esta mañana, ¿es una lista donde usted le pide, dame? ¿Cómo son sus oraciones delante de Dios? ¿Son reclamos por lo largo que tengo el brazo, o lo corticas las orejas, o lo ancha mi espalda, o lo angosto mi pecho? ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Qué le dice a usted a Dios en sus oraciones? ¿Son demandas? ¿Exigencias de parte suya? ¿Su oración es una oración justiciera para que le caiga el peso al desgraciado o desgraciada? ¿Cómo son sus oraciones?
¿Cuáles son las prioridades de sus oraciones? ¿Son de gratitud? ¿Son de confesión? ¿Son pidiendo a Dios sabiduría? ¿Son adorando a Dios? ¿Sus oraciones son basadas en la Escritura? ¿Qué elementos incluyen sus oraciones? ¿Son persistentes? ¿O son momentáneas? ¿Cómo son? Yo tengo algunas confesiones acerca de mis oraciones y del tiempo de mis oraciones. Si alguno de ustedes está enfermo de no poder bostezar, ore. Inmediatamente usted va a empezar a bostezar. Yo no sé qué pasa, pero empiezan a pasar todo tipo de pensamientos. A usted se le ocurren las cosas más extraordinarias. Aparecen las urgencias que usted tiene en su casa. Dejó de hacer esto, dejó de aquello. La oficina está así. No he mandado emails, no he contestado textos, no he hecho. Y empiezan a aparecer una serie de situaciones en su cabeza que a usted le parece que lleva 3 horas orando y mentiras que lleva apenas 1 minuto, si acaso. Y se levanta uno a completar tareas en las o a divertirse simplemente en las que invierte usted horas. Estoy hablando de Hamid. Mi lucha con la oración es eso, es que una vez yo empiezo a orar, tengo que hacer un esfuerzo físico, mental, serio, para enfocarme en la oración, para no empezar a pensar en mis tentaciones, en mis pecados, en mis deseos de justicia, en mis reclamos hacia Dios, sino para orar con Él. ¿Cuáles son los principales obstáculos que usted tiene en su estilo de vida para la oración? ¿Qué obstáculos se le presentan a usted en sus tiempos de oración? ¿Cuál diría usted que es el principal objetivo de toda oración? Son un recurso extraordinario. En los Salmos hay muy buenos recursos acerca de cómo orar, a quién orar, por qué orar. He estado haciendo un ejercicio de memorizar la Escritura y meditar en ella. La parte más fácil es memorizarla, la parte más complicada empieza a pasar cuando usted quiere meditar en ella, porque en esa meditación usted necesariamente se va a ir viendo forzado a aplicarla a su vida. Estoy trabajando en el Salmo 23, empecé en enero pasado y tenía una gran parte memorizado, lo logré terminar de memorizar y empecé a meditar en él. Y yo les diría a ustedes que el 80%, posiblemente 85% del tiempo se me ha ido en la primera palabra de ese salmo. He estado trabajando en el Salmo 27, ya voy por el versículo 12, son 14. Estoy trabajando en el Salmo 139 como recursos de oración, como maneras de encontrarme con Él y de forzar a mi mente a que se enfoque en algo distinto a lo que quiere enfocarse Hamid. Jesús, viendo la torpeza nuestra en la oración, viendo la confusión nuestra acerca de lo que Él tiene para nosotros, usa una parábola y quiero invitarlos a leerla. Mire lo que dice Jesús en esta parábola. Él, viéndonos en la confusión, en los bostezos de nuestra oración, en la pesadez de nuestra oración, mire lo que nos dice. Acompáñeme por favor, Lucas capítulo 18 versículos 1 hasta el 8. Dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Me gusta como lo dice la versión Reina Valera: la necesidad de orar sin desmayar. Versículo 2 les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no habrá justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La necesidad de orar es nuestra. Dios no necesita que usted y yo oremos. Él no necesita nada. Usted y yo necesitamos todo. Él nos ha dado todo, Él ha provisto todo, y a través de la oración es que usted y yo nos damos cuenta que Él es nuestra única fuente de provisión económica, física, emocional, espiritual, social, familiar. Él es. Perdóneme lo que estoy diciendo acá, pero su familia no es la fuente de provisión para usted del concepto de familia. No sirve. Su esposo, su esposa no es la fuente de provisión de usted para entender lo que significa una relación matrimonial. Él sí es. Sus padres no son la fuente de provisión para que usted entienda lo que es ser padre. Sus hijos no son una fuente de provisión para que... Él es nuestra única fuente. Él ha provisto para nosotros todo lo que usted y yo necesitamos, y Él es la única fuente. Él ha suplido para nosotros todo lo que usted y yo necesitamos. Este es otro salmo que, aunque ustedes no lo tienen en su screen, los quiero invitar. A muchos de ustedes se los he recomendado. Léanlo, Salmo 139. Solo voy a leer 4 versículos del Salmo. Dice así el Salmo 139: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me ha llegado aún la palabra, la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y sigue el Salmo hablándonos de este Dios que se ha ocupado de nosotros de una manera extraordinaria. Léanlo, lean ese salmo, memoricen ese salmo, mediten en ese salmo. La descripción que Jesús nos hace de estas dos personas hipotéticas es bien gráfica. No nos da a nosotros mucho espacio para que usted y yo especulemos, ni para que usted y yo hagamos interpretaciones. Claramente nos dice que este funcionario de la justicia no tiene temor de Dios, no considera a nadie, goza de cierta reputación, goza de ciertos privilegios, goza de cierto poder y autoridad, pero según nos describe la Escritura, ha perdido sensibilidad por los necesitados. Y el mismo funcionario, según Jesús, dice allí: no tengo consideración por nadie. Quizá demanda sobornos para hacer justicia. Con toda seguridad, algunos de los que están escuchando pueden encontrar algunas personas alrededor de la comunidad que dicen: yo sé de quién está hablando Jesús. O posiblemente están allí sentados y diciéndole: mire, está hablando de usted. Es interesante porque en la gráfica que Jesús nos presenta, una persona que vivió 40 años como misionero en esa parte del mundo, dice que los jueces se sientan en un sitio y alrededor de ellos hay 10 o más secretarios que filtran a las personas que traen a los problemas a los jueces. Y lo que hacen estos secretarios es al mejor postor. Depende del problema que usted tenga y el fajo de dinero que usted tenga, usted va a tener acceso al juez o no. Por supuesto, a la justicia o no. Y muy seguramente la figura que Jesús nos está trazando es esa. Hoy se llama lobby, hacer lobby. Estos mismos personajes andan viendo de qué manera tuercen la justicia a su favor. El escenario es una corte, un litigio entre dos personas en desacuerdo, una viuda con necesidad, débil, desolada, indefensa. La otra parte, según nos dice la Escritura, es un adversario, no nos lo describe, simplemente es el adversario. ¿Qué está pidiendo esta viuda? Esta viuda simplemente está pidiendo: defiéndeme, represéntame, protégeme. La figura de la viuda también era una figura que los oyentes de ese momento era fácil de que se identificaran con ellos. Era una condición de indefensa. Era una condición de falta de representación, una condición de necesidad. La figura de la viuda es para que ustedes y yo notemos lo débiles, lo desolados, lo indefensos que estamos ante las formas de justicia que los humanos que no temen a Dios nos hemos inventado.
Ustedes y yo hemos inventado modelos de justicia aparte de la justicia de Dios. Todo otro modelo de justicia aparte de la justicia de Dios está contaminado por nuestras emociones. El mejor modelo de justicia que usted tenga está contaminado por sus emociones. Hay otros modelos de justicia que son corruptos y que van a ofrecer una supuesta justicia al que mejor pague. Otros modelos de justicia que los seres humanos hemos inventado no tienen ninguna consideración por nadie. Jesús nos deja ver claramente las excusas de la negación de este juez injusto, como Jesús lo llama. Yo no sé si ustedes notan, pero al principio él nos habla de un juez, pero después Él nos dice, este juez injusto. Y nos dice que la negación de este juez se debe a la orientación de su corazón. ¿No temo a Dios? Este personaje que Jesús nos describe. Si no teme a Dios, entonces tiene que inventar un tipo de justicia propia. La justicia de Dios no me importa. No me importa lo que Él diga acerca del matrimonio. Yo invento mi propio concepto de matrimonio. No me importa lo que Él diga acerca de compasión, de perdón. Yo invento mi propia estándar de justicia. Él dice claramente, no teme a Dios, entonces va a usar una justicia propia. Le falta temor de Dios y entonces genera indiferencia, genera indolencia. La principal evidencia de que usted teme a Dios y ama la justicia de Dios es que en usted aparece una profunda intención de generosidad, de empatía por los necesitados, de amor hacia los necesitados. De usted desaparece la indiferencia, la crítica se acaba en la discriminación. Una vez usted ama la justicia de Dios, su corazón se abre de una manera particular, especial hacia los demás. Según nos dice Jesús, esta persona, por no tener temor de Dios, teniendo el poder de actuar, tenía el cargo, el poder, había sido nombrado para actuar, se negó por un tiempo, dice la Escritura. Muestra indolencia, muestra apatía, muestra menosprecio, muestra abuso de poder. Es exactamente lo opuesto a amor al prójimo. Una vez usted y yo creemos o nos distanciemos de la justicia de Dios, es muy fácil que usted y yo inventemos nuestras propias formas de justicia. Y casi siempre, para no decir siempre, las justicias humanas son justicieras. No son justas, son justicieras. Las justicias de Dios son justas. Las nuestras son justicieras. Mire lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Este es un pasaje muy conocido. Es una invitación para usted y para mí. Dice la Escritura, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una invitación para que ustedes y yo nos levantemos en estos terraplenes de justicia propia, donde típicamente despreciamos a los demás, sino que haya una actitud de humildad parecida a la de Jesús. Según Jesús describe, este juez sabía claramente que estaba actuando injustamente contra esta viuda. Este juez sabía lo que estaba haciendo. No era un ignorante. La motivación de este juez no es precisamente hacer justicia, sino lo que nos dice Jesús es lo incómodo que le está resultando esta viuda. Si ustedes y yo leemos correctamente la Escritura, lo incómodo que le están resultando los reclamos, los gritos impertinentes de esta viuda. Esta persona que vivió en Oriente Medio dice que en estas cortes, con estos 10 o más secretarios protegiendo al juez, hay gente desde afuera gritando, diciéndole: yo estoy viniendo aquí hace más de 3 meses. Y según parece, esta viuda está insistiendo tanto: y voy a seguir viniendo hasta que me hagas justicia. Imagínense ustedes ese escándalo en una corte y esa molestia.
Pero la respuesta de él es que voy a hacerle justicia porque no me deja tranquilo. Me va a acabar con la paciencia. No es precisamente hacer justicia. La intención de Jesús acá es resaltar esa tendencia común, típica nuestra como personas, de defender lo que creemos que tenemos derecho. Ustedes y yo a toda costa vamos a defender eso que pensamos que tenemos derecho. Paz, felicidad, comodidad, tranquilidad, logro, riqueza, eso que usted y yo creemos que merecemos, lo vamos a defender a toda costa. Y a este señor ya le está molestando esta viuda. Ya le están molestando los reclamos de esta viuda. La intención de Jesús es que usted y yo paremos o revisemos esa tendencia típica de defender lo que queremos en contraste con los derechos de los demás, con los derechos de los más necesitados. Las viudas, los huérfanos, los pobres, los necesitados alrededor nuestro, o las personas a las que Dios ha puesto a su cargo, sus hijos, su cónyuge, sus padres, su familia, sus amigos. ¿Es más importante mi comodidad, que yo no esté incómodo en mi forma de vida, o la necesidad real que esta persona tiene? Este juez injusto, lo que por supuesto es una contradicción, es una incongruencia, porque si ya era un juez, necesariamente en su cátedra de derecho tuvo que haber oído, seguramente le asignaron leer, muy probablemente tuvo que disertar y escribir papeles acerca de los diferentes modelos de justicia, y particularmente acerca de este tipo de justicia divina o derecho divino, que este juez dice que conoce pero que no le importa. No temo a Dios, no temo al juez supremo, no temo al juez santo, no temo al juez soberano, no temo al dador de justicia. Piensen en eso, es una completa incongruencia. Es un juez que no teme la justicia. Jesús llama particularmente la atención de sus discípulos a la respuesta del juez injusto. Piensen ustedes en cómo podría ser, cuán incómodo, cuán humillante resultaría para esta viuda ir vez tras vez. ¿Qué órdenes daría este juez? Mira, ya viene otra vez aquella, sáquenla. Y seguramente la estaban sacando a ella, y pero me tiene que hacer justicia. Ok, la sacaron ese día. Al otro día otra vez se metió la viuda, y tiene que hacerme justicia contra mi adversario. ¿Se imaginan ustedes sus propios familiares diciéndole: pero qué va a ir? No hay esperanza, no pierda el tiempo, no te va a ayudar. Pero todo lo que Jesús hace es, y sobre todo resaltar, es que esta viuda persistió por la esperanza que tenía de lo que iba a recibir, aún de un juez injusto. Nada la iba a parar a ella. Jesús establece un claro contraste entre los responsables de hacer justicia humana y su imposibilidad para hacer justicia, a menos que ellos mismos sean informados y abracen el concepto justo de justicia. Ninguno de nosotros podemos hacer justicia justa a menos que abracemos el concepto justo de justicia. Ustedes y yo vamos a hacer justicia justiciera. Es probable que ya la estemos haciendo. Incluso es probable que usted y yo estemos orando para que Dios haga justicia justiciera con aquellas personas que me están haciendo la vida imposible. Ay, Señor, cambia fulano. Ay, Señor, quítame a sutano. Ay, Señor, si cambiaras esto. No podemos hacer justicia justa a menos que ustedes y yo tengamos un modelo justo de justicia. Y el único modelo justo de justicia es la justicia divina, la santa justicia de Dios el Padre, de donde viene toda justicia, quien, según dice la Escritura, es Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación.
Jesús establece un contraste infranqueable, insuperable entre la respuesta de este juez injusto y la respuesta que, según dice él ahí, y la respuesta de Dios a sus escogidos. A mí me parece extraordinario eso que Jesús dice allí, porque nuestra relación, su relación y la mía con Dios no está cimentada en nada distinto, sino a que ustedes y yo no estamos desamparados. Ustedes y yo no estamos en desesperanza. Ustedes y yo no hemos sido abandonados. No estamos solos. Y es el gran contraste que Jesús establece en esta palabra. ¿Saben en dónde está la lucha para nosotros? Con nuestras oraciones. En dos palabras bien simples. Que sea que usted las ha entendido, las ha pensado o no, en esta está su lucha. Escúchenme bien. Sus oraciones, su lucha está en el cuándo y en el cómo. En el cuándo responde Dios y en el cómo responde Dios. El cuándo responde Dios es muy distinto al cuando usted y yo esperamos que Él responda. Y el cómo responde Dios es muy distinto al como usted y yo esperamos que responda. Muy seguramente ustedes y yo estamos implorando un cuándo y un cómo que no es del plan de Dios. Debiéramos de aprendernos a bajar de ese cuándo y cómo y esperar en los cuándos y en los cómos de Él. Es fascinante, es interesante ver en la Escritura cómo Dios muestra esta perfección de sus tiempos, de sus momentos, comparado con la impaciencia y la precipitud humana, si precipitud es una palabra. Si usted y yo leemos la Escritura y venimos hasta nosotros hoy, usted puede trazar desde Adán y Eva con cada uno de ellos, Adán y Eva, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Aarón, Saúl, todos ellos se precipitaron y muchos otros más se precipitaron y nos hemos precipitado dando o buscando soluciones humanas a asuntos que tienen tiempos y soluciones divinas, y el resultado fue dolor. El resultado fue que se alargó el asunto. Para nosotros hoy es igual. En la medida en que ustedes y yo, y quiero decirles algo, ustedes y yo, sea que usted sea consciente de esto, no estamos haciendo eso a diario, buscando soluciones personales, humanas, a asuntos divinos. Que Él cambie cosas que Él ha puesto para cambiarme a mí. Yo quiero que Él cambie el clima, y en verdad lo que Él ha hecho es que el clima me lo ha dado para que yo me entere de otras cosas que no me entero sino a través de ese clima de esa mañana. O quiero que cambie cualquier otra cosa o persona alrededor, y la verdad es que solo a través de eso Dios me va a ayudar a mí a entender cosas que no puedo entender de otra manera. Jesús usa esta parábola con una intención específica. Desde el inicio el escritor nos dice que Jesús usó esta parábola para que ustedes y yo persistamos en la oración. Pues aquí vamos a tener aflicción, pero la verdad es que mantengámonos firmes, que Él venció el mundo. La idea de esta parábola es para que ustedes y yo persistamos. De hecho, lo que Él nos dice es la necesidad de orar sin desmayar. Por eso las preguntas al inicio: ¿tiene usted un tiempo de oración diario? Yo tengo una alarma a las 8 de la mañana y al mediodía, y casi siempre las apago para orar. Así se llaman, tiempo de oración. Pero a esa hora estoy tan ocupado la mayor parte de las veces que la apago. Yo tengo que ser honesto con ustedes. Yo no me puedo presumir a usted que siempre, a veces pasa, varios días en la semana pasa, pero no siempre. Estoy en la misma lucha intentando dar soluciones a problemas a mi manera. De modo que necesitamos persistir en la oración para que nuestra fe no flaquee. Hoy es igual para nosotros. La perseverancia en la oración le dice a Dios que sí hay fe, que sí hay fe en la tierra, que sí esperamos en su plan.
Que independiente de lo confuso y oscuro que se ve esto, confiamos en su plan, Señor. Y que cuando Él regrese va a encontrar familias con fe orando. La perseverancia en la fe le dice al Señor que estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones acerca de su plan, sus verdades, porque tenemos fe. La oración no debe ser nuestro último recurso, la oración debe ser nuestro primero y más importante recurso diario. Necesitamos la oración como los pulmones necesitan el aire. Y los animo a persistir respirando. No paren de respirar, por favor. Pregúntenle a aquellos que han tenido problemas respiratorios lo angustioso que es. Necesitamos la oración como el aire necesita los pulmones. Si no estamos orando con la perseverancia que el Señor nos dice, por encima de los problemas, hazme justicia, está todos estos obstáculos acá, hazme justicia, hazme justicia. Si no estamos orando con esa persistencia, muy posiblemente estemos languideciendo en muchos asuntos en nuestra vida. No pare de respirar, por favor. No pare de orar. Miren lo que dice el apóstol Pedro, acompáñeme por favor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8 y 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La persistencia de la viuda reflejó la fe en que su petición algún día sería concedida. Jesús pregunta a sus generaciones, a los que vienen, a los que están oyendo, a nosotros, si demostraremos una fe persistente mientras avanzamos por este mundo caído, este mundo en problemas, esperando su regreso. ¿Encontrará el Señor fe? Ahora, la referencia principal, la referencia histórica a esta parábola es que los llamados de Dios, la iglesia de Dios, tenemos un Señor juez justo que nos defiende y que atiende nuestras oraciones y esto es muy importante que usted y yo lo escuchemos, y nos ha hecho justicia. No es que nos va a hacer justicia, ya nos hizo justicia. Que si este juez humano injusto supo responder de la manera que respondió a esta viuda, pregunta a Jesús: consideren ustedes cuánto más hará Dios nuestro Padre a sus escogidos, a quienes clamamos a Él, a quienes tenemos en Él puesta nuestra esperanza. ¿Cuánto más hará Dios a sus escogidos que claman a Él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro dánoslo hoy. ¿Es su voluntad en el cielo como en la tierra o al contrario? Es al contrario. No se dejen meter esas trampas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros estamos interesados en aprender de ti, Padre justo, a perdonar a aquellos que nos ofenden. No nos dejes por tu misericordia y bondad caer en tentación durante el día, y líbranos del mal, apártanos del mal, libéranos del maligno, porque a ti, Señor, te pertenece el reino, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. ¿Cuánto más no hará Dios justicia por sus escogidos que claman a Él? Para mí es muy llamativo que los discípulos de Jesús lo único que le pregunten a Él, que les enseñe, es a orar. Yo no sé si ustedes ya me han oído decir esto, posiblemente me vayan a oír, pero que unos grupos de judíos le pregunten al maestro que lo vieron multiplicar el pan y el vino y los peces, que les enseñe a orar.
Yo soy honesto con ustedes, yo le digo, enséñeme a multiplicar el vino. Y en lo posible, cómo hacer botellas. Que yo haga así y aparezcan botellas, ojalá llenas. Para no tenerle que pedir un embudo y mucho menos corchos. Si él la sabe hacer, pero todo lo que ellos le piden es enséñanos a orar. Para mí es conmovedor. Algo pasó, algo vieron. Dentro de esta cultura donde desde niños son enseñados a memorizar cientos de oraciones, vieron algo distinto en Jesús. Su forma de orar los llenó de entusiasmo. Señor, enséñanos a orar. Yo suelo decir que toda acción sin oración es arrogancia, y que toda oración sin acción es negligencia. Toda acción sin oración es arrogancia. Si usted esta mañana se levantó y no oró a Dios dando gracias porque usted pudo poner su pie derecho o izquierdo con el que se haya levantado, si usted no dio gracias porque se pudo lavar sus dientes sin ponerse el cepillo en la oreja, porque esa coordinación se la dio Dios, y Dios le dio sabiduría a la persona que hizo el cepillo y el que hizo la crema. Si no estamos dando gracias por todas esas acciones que usted y yo esta mañana ya hicimos, ustedes y yo somos unos arrogantes. Ahora, si ustedes y yo estamos orando y no estamos actuando, entonces somos negligentes. La oración me hace reconocer mi fragilidad, mi dependencia. La oración expone mi corazón, la condición de mi justicia, la condición de mi sabiduría, comparado con el corazón, la justicia y la sabiduría de Dios. Eso hace la oración. Me ayuda a entender hacia dónde se está inclinando mi corazón. En todas nuestras circunstancias, en la condición de nuestro ser, la oración insistente, la oración perseverante por la liberación debe ser el más adecuado, el principal recurso que ustedes y yo usamos. En la oración ustedes y yo le decimos a Dios, sí hay fe, creemos. En la oración usted y yo le decimos a Él, cuando vengas vas a encontrar fe. Confiamos en ti de todo nuestro corazón. La respuesta de Dios nunca se ha demorado más tiempo del que usted y yo necesitamos para que nuestro corazón se transforme. ¿Cuánto lleva pidiendo usted por lo que usted está pidiendo? No se está demorando. Nunca se ha demorado más del tiempo que usted y yo necesitamos para que nuestro corazón crezca en la esperanza, en la fe. Si no ha llegado, no es que Dios se está tardando, es que usted necesita seguir creciendo. Si no ha llegado la petición que usted está haciendo, no es que Dios sea sordo o no tenga poder, es que usted tiene que aprender otras cosas y debe perseverar. Manténgase. El tiempo que se demore nunca es por demás para la necesidad que usted y yo tenemos de crecer en nuestra fe. A Él le pertenecen los tiempos y las sazones. Él decide cuándo nos responde. La aplicación de la parábola a la necesidad, a la urgencia a la perseverancia en la oración es obvia. La parábola no oculta el hecho de que ustedes y yo vamos a pasar soledad, angustia, desamparo en este mundo caído. Pero la parábola asegura, sostiene, afirma que ustedes y yo tenemos la seguridad de que Él vendrá, que Él responderá, que nuestro Padre vendrá por nosotros, que Él nos ha hecho justicia, no que Él nos va a hacer. Pregunta para nosotros: ¿y cuando Él regrese, encontrará fe? ¿Cree usted que su Padre celestial, su Padre que está en los cielos, responderá sus peticiones de oración, las que tiene en este momento? ¿Cree usted eso? ¿Se tardará Él en respondernos? ¿Se está tardando? Sí nos hará justicia, dice Jesús. No se tardará. Oremos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu compasión hacia nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu invitación a que depositemos nuestra confianza y nuestra esperanza
en lo que tú ya has hecho por nosotros. Gracias por las increíbles razones, situaciones, relaciones que tenemos alrededor nuestro y que nos forzan a crecer entendiendo que no tenemos control, que el control lo tienes tú. Que independiente de la oscuridad y de la injusticia que veamos alrededor, tú, Señor, eres nuestra respuesta. Tú eres nuestra única fuente de provisión para todo. En ti esperamos. Suplico que nos ayudes a cada uno de nosotros a desarrollar diariamente un tiempo de oración, un momento donde nos podamos acercar a ti para hablar contigo, Señor. Tenemos muchas cosas que pedirte, Señor. Tenemos muchas cosas que agradecerte, Señor. Tenemos muchas cosas que contarte. Sí, Señor, tú las sabes, pero queremos decírtelas. Queremos acercarnos a ti y juntos te agradecemos por haber creado un camino vivo a través de Cristo Jesús resucitado para nosotros, para que podamos llegar a tu presencia. Gracias. Ayúdanos cada día por encima de esta maraña de ocupaciones, por encima de este cansancio que nos agobia, a sacar un tiempecito para orar, para buscar tu rostro, para buscar tu dirección. Coloca en nuestros corazones la necesidad persistente que tú nos muestras en esta viuda. Y ayúdanos a entender que nos estamos aproximando al Dios justo, quien ha creado un camino para nosotros. Pedimos esto